un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Biblia. Todos, absolutamente todos, asesinaron a Fernando Báez Sosa. Y espera que estalle la crisis. Esto va a ser un desastre. El dolor de estas madres y de estas abuelas no son un negocio. No queremos volver a estar en el lugar de los incumplidores, de los mentirosos. Pero tuvimos el vacunatorio VIP, tuvimos la fiesta. Nos querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Yo soy un gato, dice. Mira, bobo, no mira, bobo. Limita con una inflación autoconstruida. Y son la verdad de pedir un disculpa a los pobres argentinos. Que Maduro en Argentina no viene. Todos aquellos que tengan miedo, vayan a buscar otro laburo. Estamos en 2023, hay que cambiar el chip. Córdoba vivió en la noche pasada del domingo una jornada realmente histórica, cuando Yarlora y Pacerini reivindicaron el derecho de los cordobeses de gobernarse por sí mismos, sin la injerencia de factores ajenos, extraños, que son los que tratan de diseñar un país que sigue siendo para ellos unitario. Reivindicaron en definitiva el federalismo y desencadenaron una reacción brutal del Tribunal de la Santa Inquisición mediática que pretende que cada uno se sujete a las reglas que ellos mismos van imponiendo. Hicieron una campaña tratando de instalar a 2 candidatos a lo largo de más de un año. Constantemente lo instalaban de un lugar al otro. Pero, en definitiva, el cordobés aceptó cuáles eran sus verdaderas necesidades, quiénes eran los que podían cumplir con aquello que prometían. Y en definitiva, eso fue lo que logró consolidarse en un resultado que no, sobre todo el del domingo pasado, no admitió discusión alguna. Ahora sí, vamos a entrar directamente en el tema. Ángela Burgos, candidata a diputada nacional. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Tiene una propuesta que es muy interesante para mí, que es, entre otras, la propuesta de la reforma del Código Penal. ¿En qué se basa esa propuesta? Es así, Carlos. Creo que hemos estado totalmente desactualizados en una Argentina que hoy se está mutando de diferentes lugares, una Argentina cuya sociedad no se puede establecer con las normas que hoy tenemos. Y yo creo que para tener una reforma integral en el tema de la seguridad, que es ese talón de Aquiles que todos los políticos, que la sociedad en general está teniendo un problema que es del día a día, debemos hablar de una reforma integral del Código Penal. No entiendo, ¿de qué sería esa reforma? La reforma tiene que ver con las penas, con la imposición de las penas, con la edad de la imputabilidad. Estamos viendo que hoy la mayoría de los delincuentes tienen menos de 18 años y el chico que tiene 16 años hoy no es el mismo que tenía 16 años hace 40 años. Entonces, creo que el derecho debe ir de la mano de la sociedad y eso nos hemos quedado en un atraso sustancial. Los jueces y los fiscales tienen que fallar con base a las herramientas que hoy tienen jurídicas y estas tienen que actualizarse. Pero todas, digamos, todas las penas. Si entramos a hilar delgado y a mirar el código, como dicen, leyendo la letra pequeña, sí, deberíamos hacer una reforma integral. Mientras le damos participación democráticamente sí a todos, lo vamos a ver en el contexto del programa. Vilma Ripoll, precandidata a vicepresidente de la República por una de las líneas del FIT Unidad, y ha venido a Córdoba y ha venido de un acto en el que acaba de participar. Entonces le agradezco. No, al contrario. Le agradezco el gesto que ha tenido para con el programa. Gracias, muchas gracias. Y sí, vengo de un acto muy importante que se hizo ahí en la explanada de la universidad con muchísima gente, preparatorio de las últimas semanas de campaña, porque la verdad que lo que uno les dice son argumentos para que la gente pueda ir en los barrios y dar pelea. Yo vengo diciendo, y lo he dicho en oportunidades que han estado otros camaradas suyos aquí, que hay 2 proyectos en definitiva en el país bien explicitados. Uno, el de la izquierda trotskista que usted representa, y otro el de la derecha fascista que tiene como su
mayores exponentes a Burrich y a Milei. Hoy, ustedes, ¿qué es lo que concretamente, ellos dicen cuáles son las medidas que van a adoptar de inmediato? ¿Ustedes cuáles serían las medidas que llegar al gobierno, que si el giro es por la izquierda, como pretenden, adoptarían? Y hoy, después de conocer incluso, acaba de salir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque salió el nuevo acuerdo. Eso para salvarlo a Massa. Para salvarlo a Massa y hundirnos a todos, porque de verdad dice explícitamente que van a descontar el salario, que van a reducir los salarios para conseguir la plata que necesitan para poder pagarle al fondo. Porque ¿cuál es el secreto del acuerdo? El secreto es juntame la plata, Massa, y pagame. Para eso, para pagarle a ellos. Cualquiera puede pensar que el acuerdo con el fondo significan viviendas, rutas, obra pública. No, nada de eso dice al revés. Jubilaciones, salarios, obra pública, todo así. Entonces nosotros la primera... pobreza. Bueno, imagínese, la propuesta que nosotros tenemos, la primera es suspender el pago. Suspender el pago, investigar la deuda, porque si se investigara quedaría claro la cantidad de ilícitos, de fugas, de plata que hubo, como se denunció en la última que tomó Macri, pero después no son consecuentes. Dicen, Macri fugó la deuda que tomó. Bien, entonces la pagamos. ¿Y entonces quién la paga? La pagamos nosotros con todos los presupuestos sociales. Salud, educación, los trabajadores desocupados. Con todo eso se paga la deuda. Entonces, por eso nosotros, primero eso. Y para que no fuguen, nacionalización de la banca y del comercio exterior. Porque son profesionales de la fuga. Esos son los actos inmediatos. Inmediatos, como sí. Son los que le pedí que propusiera de una manera específica. Así como le pedí a la candidata a diputada que nos dijera cuáles eran las propuestas referidas al Código Penal. ¿Cómo le va, doctor Fortuna, presidente provisional de la legislatura de Córdoba y candidato al Parla Sur? Así es. Precandidato al Parla Sur. Ustedes han vivido una jornada, como dije en la presentación, histórica, el día domingo. Así es. Le hago una simple observación antes de que usted hable. A raíz de una entrevista que se hizo ayer con el doctor Yarlora por un medio de Buenos Aires, era como si esta gente no conociera lo que se pensaba en Córdoba respecto, entre otras cosas, del kirchnerismo, entre otras cosas. Pero le dijeron que era afortunado que haberlo oído a Yarlora, porque de esa manera entendían que se había dado un paso adelante en la comunicación. Y que esto obedecía la incomunicación o la ignorancia de estos comunicadores a que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, nunca hablaba. No. Nosotros venimos sosteniendo una posición muy clara respecto de lo que es el kirchnerismo desde hace muchísimos años en la provincia de Córdoba. El antecedente está en el ex gobernador José Manuel de la Sota y después también en Schiaretti cuando le tocó a Schiaretti gestionar. Después de la 125 claramente se produjo un quiebre porque en definitiva quedó demostrado lo que es el kirchnerismo, ¿no es cierto? Que después se fue sumando a todo este proceso de decadencia que está en nuestra Argentina y que también el gobierno que la precedió a este gobierno, el gobierno que precedió a la vicepresidenta Cristina, que es la jefa del gobierno nacional, y lógicamente todo esto nos ha llevado a un proceso de decadencia. Y lo que nosotros estamos planteando en Argentina es una salida con un modelo de gestión que ha llevado adelante Schiaretti, que antes estuvo de la Sota y que ahora va a continuar Yarlora, en donde para nosotros lo más importante es la producción y el trabajo, el respeto al federalismo, a las instituciones y la posibilidad, ¿no es cierto?, de que en definitiva el interior de nuestro país tenga presencia también en las decisiones nacionales, porque lamentablemente si hay algo en que han estado de acuerdo el kirchnerismo con el macrismo ha sido en privilegiar, digamos, a la ciudad capital, ¿no es cierto?, y también a lo que es la Cava, que es una verdadera provincia después de que se organizó su gobierno, y el conurbano bonaerense.
En eso siempre estuvieron de acuerdo porque se llevan 3.500 millones de dólares de retenciones este año de Córdoba y lo disponen en un 90% de lo que son el alimentar a los subsidios que tiene la capital y el conurbano. Y eso se lo sacan a Córdoba y a todo el interior, ¿no? Gregorio Hernández Maqueda es el legislador electo, va a ingresar en la legislatura de Córdoba en el mes de diciembre. Le damos la bienvenida. ¿Sigue refiriéndose con Lilita Carrió? Sí, por supuesto. Porque ella ha sido una de las críticas en los últimos tiempos más severa de Macri. Sí, sí, por supuesto. Y que de paso quiero decir, tercera derrota consecutiva de Macri en Córdoba. Primero con juez y luego en las otras dos. Primero en la interna. ¿Recuerdan ustedes la interna? Porque acá se olvida la que... Después con juez y finalmente la del domingo. Está referenciado entonces en un crítico de Macri. Bueno, en realidad... O en una crítica, para decirlo con exactitud. En realidad nosotros tenemos una pertenencia fundadora a primero lo que fue Cambiemos y después Juntos por el Cambio. Y después puede haber diferencias o matices en el marco de una PASO, como tenemos ahora. Claramente la coalición cívica apoya a la precandidatura de Horacio Rodríguez Larreta porque creemos que junto a Gerardo Morales es la lista que expresa los principios y valores de Juntos por el Cambio de una manera más acabada, pero además con experiencia de gestión exitosa y que por eso nosotros creemos que esa es la mejor propuesta, pero creo por otro lado que, y me interesa el tema del federalismo porque es bueno hacer esta distinción ahora que ha habido expresiones, te diría, de discriminación inversa, porque no solo se discrimina al pobre, sino también se puede discriminar al rico. Yo repudio absolutamente la expresión del gobernador electo de pituquitos de Recoleta. Yo creo que no es bueno dividir a los argentinos en ricos y pobres. Creo que esa división evidentemente existe, la desigualdad existe, pero los dirigentes políticos tenemos que tratar de unir y no de exacerbar los resentimientos, las envidias, los odios, y que no ayuda eso a Córdoba, porque además... Gregorio, ¿eso exacerba los odios o pone en claro este sometimiento, en alguna medida, de muchas provincias a los designios del Poder Central? Que eso no se hace con... A ver, primero hay una especie de complejo de inferioridad. Yo soy cordobés y soy federal. No todos los porteños son unitarios. Entonces, es una cuestión primero de complejo de inferioridad que no tengo. El poder concentrado es unitario. Pero el problema del gobierno federal, y acá sí me gustaría precisar, el único proyecto para eliminar las retenciones de hace más de 20 años, dejarle el 5% en soja, es de la coalición cívica. La única época en la cual bajó la presión tributaria en el país fue durante el gobierno de Cambiemos. 4 años que bajó el 4% de la presión fiscal. También redujimos el déficit fiscal. También se aprobó un pacto fiscal inédito en 2017 que después todo el peronismo, junto, porque después se pelean en facciones, pero en realidad el peronismo es una sola cosa, dieron marcha atrás. ¿Es una sola cosa? Bueno, a ver, no voy a hacer un análisis del peronismo porque podríamos estar todo el... Pero quiero cerrar este punto. La falta de federalismo vino de la mano de los superpoderes con el regreso de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que también fue una medida apoyada por el gobierno de Córdoba, que le dio más discrecionalidad al gobierno kirchnerista para manejar todas las variables de la economía, y con la marcha atrás del pacto fiscal de 2017 que estipulaba una baja en los impuestos. Entonces, defender al campo con acciones concretas y no con discursos de nacionalismos o provincialismos que representan en el fondo un complejo de inferioridad que los cordobeses no tenemos, por lo menos yo no me siento nada inferior a un porteño de Recoleta. En lo de Yarlora y Paseín, en una opinión propia, no advertí ningún complejo de inferioridad. ¿Y sabe por qué? Ahora le iba a dar la palabra a Ripoll porque había advertido que estaba inquieta por contestarte. Claro, porque la verdad que ellos dicen pituquito de Recoleta, terminan de decirlo y ¿a dónde se van? ¿A la reunión de la rural con los pituquitos de Recoleta? ¿O qué? ¿Qué son esos? Son eso. O sea, es todo un pipiripipí que no resuelve los problemas centrales que tiene la sociedad de Córdoba. Resuelve los intereses del sector que gobierna, que son otros. Explayar un programa en la sociedad rural, ¿es una dependencia? No sé.
No, hago la pregunta. Imagínense que no van a exigir nada, van a decirle para que se queden tranquilos qué es lo que van a hacer a favor de ellos. Eso es lo que hacen todos los que van ahí, todos, fueron todos, porque todos van a rendirle pleitesía, porque el campo en general y la sociedad rural más tiene un peso político increíble en esta sociedad. Entonces dicen eso y después van y le dicen, sí señor, mi señor, y estamos al horno. Ese es el problema. Sí. Y lo otro que le quería decir acá al compañero es que yo estuve en Jujuy cuando la represión. Y la verdad, ir en la fórmula con Morales no significa gestión, significa un genocida, Morales. Le tiraban la policía de Morales a los trabajadores a los ojos, por eso un montón perdieron, otros a la cabeza, violaron en las mujeres adentro de los allanamientos, secuestraban pibes que iban por la calle y los llevaban adentro de unas camionetas blancas que después supimos que eran de empresarios que colaboraban. Todo eso, ¿para qué? Eso viene de la época de la dictadura también. No, eso hizo. No. Esas prácticas vienen Pero de la total, época no lo de la podíamos dictadura. creer, señor, no lo podíamos creer nadie de los que estábamos ahí, de qué era capaz de hacer, porque ¿cómo fue el conflicto? Una cosa en la ciudad, que eran todos trabajadores, todos los gremios salieron a movilizarse, desde los bancarios, los docentes, los trabajadores de salud, los municipales, todo, fue muy impresionante. Y en la montaña estaban los pueblos originarios porque para sacar el litio los iban a desplazar de sus territorios. Bueno, entonces les dieron a ellos, les dieron a los del centro, esa es la forma, y además modificó lamentablemente el PJ no se retiró y le dio el aval, modificaron un proyecto centralmente que recorta el derecho a reclamar. Perdón, vos estás hablando de la reforma constitucional, que lo que tenés que decir que fue absolutamente democrática, legítima, no buscó la porque todo el mundo cuando... Perdón, la reforma constitucional de la provincia de Jujuy. Sí, pero ¿qué democrática? ¿Qué democrática si a mis compañeros? Yo porque estuve la ahí. votó el pueblo, Vilma. No, la gente no votó. Que la mayoría. No, pero la gente no votó eso. Votó otra cosa en la Ahora reforma vamos a ver constitucional. otra visión. Ángela Burgos es de origen colombiano, nacionalizada argentina, vive inmersa en esta sociedad y aspira a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados de la Nación. Sí, yo ¿Cómo ve el conflicto que está planteado entre la dependencia o no con la metrópoli? Mira, Carlos... Si los cordobeses, los hombres del interior, las mujeres del interior, estamos o no sometidos a los dictados del poder central, para llamarlo de un modo más gráfico. Carlos, yo vengo de un padre argentino que en la época de la dictadura se fue del país. Cuando regreso a la Argentina a los 21 años creé empresa en una Argentina que estábamos hablando año 2009, todavía no comenzaba esa crisis tan fuerte que después vino con el tema de los negocios inmobiliarios que se transformaban, de pesificarse, de estar en dólares, querían pesificarlos, un día amanecimos con el dólar a 4.6 y el lunes siguiente ya estaba en 16, ahí comenzó todo ese debacle del dólar. He creado empresa, me he formado acá en la Argentina, el estar inmersa en el mundo del derecho penal también me hace ver una sociedad que está mutando, una sociedad que está muy compleja, y yo creo que ese river boca constante que tienen los partidos políticos en la Argentina es lo que no los deja avanzar. Eso lo vivimos en países que, les guste o no, lo traigo a colación porque han sido ejemplo también para una reorganización arquitectónica, para un modelo vial, porque si vemos todo lo que tiene que ver con la parte vial en la Argentina, son modelos tomados de Bogotá, de una de las capitales más importantes, y también estamos viendo que se toma como ejemplo todo lo que tuvo que ver con una política que ha sido pionera, no solamente ver ese ejercicio que lo tuvimos la oportunidad los colombianos de migrar de una política totalmente polarizada, conflictiva, a una política de gestión. Lo estamos viendo también con Bukelele en El Salvador. Entonces, no te puedo permitir que digas que la salida es Bukelele. No, pero no te estoy hablando que la salida es Bukelele porque sería ridículo decir que la salida es Bukelele en un país como la Argentina. Te estoy dando un ejemplo de un presidente que ha tenido una gestión... El tipo estabilizó ha tenido una gestión donde estábamos hablando que en El Salvador
el fenómeno más delicado que tenían eran las maras. Las maras eran peor que cualquier grupo narco de México, de Colombia, de cualquier organización criminal. Las maras eran imposibles de erradicar y estamos viendo que llegó y entró un presidente que no tenía ningún partido político, ningún color político, y hoy El Salvador es un país que voltean a mirar para invertir, que ninguna persona de ninguna postura política en El Salvador dice que Bukele es mal presidente. Entonces yo creo que sí, hoy la Argentina está necesitando una nueva política, que entre gente que tiene otra visión, porque desafortunadamente lo que está hoy pues nos tiene con una radiografía que no es la mejor. Por eso, Carlos, es que espacios nuevos como el mío, yo creo que hoy en la sociedad está haciendo falta. A eso iba dirigido. Son espacios que estamos... nuevo, exacto, distinto. Estamos con una postura totalmente limpia, por decirlo de alguna manera, con proyectos que son viables, con proyectos que son serios, Yo voy a con volver una sobre mirada algunos diferente. de esos proyectos que sean viables. Ripoll acaba de decir que Schiaretti fue a la rural y en definitiva hacer el caldo gordo a la rural. Eso es lo que... No lo dijo con esas palabras, lo digo yo. Pero lo puedo repetir, tranquilo. Está bien, hago simplemente una interpretación rápida. Lo que pasa es que no hay que confundir uno de los principales motores de la producción y el empleo en Argentina con una cuestión ideológica. Realmente nosotros en nuestra provincia tenemos como principal fuente de ingreso al complejo agroalimentario. A Ripoll le digo que el presidente provisional de la legislatura de Córdoba es médico. Por eso. Quería también puntualizar en la actividad vamos a hablar también a la de que eso. se dedica. No, por eso. Pero le quería, por supuesto que en ese sentido, claramente nosotros defendemos los intereses de los productores agropecuarios porque es defender los intereses de los cordobeses. Sí, pero los productores agropecuarios son pequeños productores y después están los de la rural. Bueno, no me lo diga a mí cuando la pero, 125 acompañé a los pequeños productores y todavía me pasan la factura. Pero por eso me dejás que haga referencia a toda esta cuestión, porque en definitiva nosotros tenemos una posición muy clara, que es defender la producción y el empleo, lo hemos dicho, la producción y el trabajo. Y para eso tenemos que defender todo lo que es la producción que está vinculada con el sector agropecuario. En Córdoba nosotros tenemos 50.000 puestos de trabajo que tienen que ver con todo lo que es la expresión de la metalúrgica ligada a lo que son, las maquinarias rurales, ¿no es cierto? Eso sin duda que es una fuente de empleo muy importante. Nuestros productores agropecuarios en la provincia de Córdoba, a lo que producen, lo dejan en la provincia. O sea, lo dejan en las localidades del interior, ayudan al crecimiento y a la evolución de la economía provincial de una manera muy importante. Y la nación, ¿no es cierto?, el gobierno nacional, este gobierno y el que lo precedió también, se llevan, ¿no es cierto?, más del 30% directo de lo que es la producción bruta de los productores agropecuarios, ¿no es cierto?, a través de las retenciones, que es un impuesto realmente muy gravoso para el bolsillo de aquel que lo produce, pero también para la economía de nuestro país y de nuestra provincia. Uno de los principales problemas que tiene la nación hoy, ¿no es cierto?, es precisamente el desorden que hay con la macroeconomía, en donde el déficit fiscal realmente no se puede nunca cubrir porque las políticas que se han llevado adelante han tenido siempre, digamos, como no han ordenado las cuentas, y por eso también somos un país que tenemos que recurrir después. Han recurrido al Fondo Monetario Internacional porque no han sido capaces de tener las cuentas. Hubo una alusión que fue la directa que hice a raíz de lo que manifestó Ripoll, que la presencia del gobernador todavía en función en Córdoba no era como un acto de dependencia, diríamos. Pero de ninguna manera, es un acto de defensa. Pero ustedes van a defender, es un acto de defensa, lo vamos a desarrollar. Cuando dije, Gregorio, hace un momento, hay un proyecto de derecha y hay un proyecto de izquierda. El de izquierda es la de la izquierda trotskista, que está bien puntualizado y la ha desarrollado brevemente Ripoll. Y en la derecha yo individualicé, identifiqué quiénes eran sus expresiones más inequívocas. No quiero de ninguna manera colocarte en esa posición porque estoy señalándote
con el brazo. No, de ninguna manera. Ya ha dicho que el sector interno está trabajando y acá ha sido cuestionado. Uno de los miembros de ese sector interno, nada menos que el candidato a vicepresidente y actual gobernador de la provincia de Jujuy. No me olvido que Morales llegó también con el voto de Massa en su momento. Exactamente. No, yo no me olvido de esa cosa. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros estamos muy orgullosos de nuestra fuerza política. No tenemos vergüenza de defender a ninguno de nuestros integrantes. Creemos que somos la única alternativa de cambio para la Argentina. Coincidimos que el principal problema es la inflación. Ya sabemos que la inflación es un impuesto encubierto, regresivo, que cada punto genera aproximadamente 20.000 pobres más a la Argentina. Es una máquina de pobres que a la Argentina la gobierna el peronismo, a Córdoba la gobierna el peronismo desde hace 24 años. La presión fiscal es altísima en Córdoba, con lo cual hay una contradicción del gobernador reclamándole al gobierno federal, pero él confunde, me parece, gobierno federal con porteños. Ahí tiene una especie de... ¿El gobernador electo? Sí, ahí tiene una confusión, electo, sí. Pero digo, lo que creo es que la presión fiscal de Córdoba es altísima, eso desincentiva el crecimiento, por eso tenemos a prácticamente 1 de cada 2 cordobeses bajo la línea de pobreza, y nosotros creemos que básicamente lo que hay que hacer es recuperar el gobierno nacional para cambiar absolutamente de modelo, terminar con este déficit fiscal crónico, ordenar las cuentas, bajar la inflación, bajar por supuesto el gasto en gastos innecesarios que te han hecho y tener orden para terminar con la crisis de la inseguridad. Yo creo que fue lo que empezamos a hacer cuando fuimos gobierno nacional en 2015. Lamentablemente no tuvimos ni suficiente tiempo ni suficiente poder, porque ganamos por 1 punto, no teníamos mayoría en ninguna de las 2 cámaras, permanentemente sacaban leyes en contra de los trabajadores, permanentemente sacaban leyes en contra de la posibilidad de crear riqueza, seguimos redistribuyendo pobreza, aplastando al sector privado, aplastando a la clase media, aplastando a quienes quieren progresar en Argentina, expulsando gente permanentemente, a la gente que se puede pagar un vuelo a Europa, a Australia, a Estados Unidos, apenas puede, se van de Córdoba, como se han ido de todas las provincias regadas de dictadores, porque hay muchísima corrupción y autoritarismo en la Argentina, y por eso se van y se quedan unas pequeñas élites que no son los vecinos ni de Recoleta, ni del Cerro de las Rosas, ni de Barrio Jardín, a donde a muchos de estos personajes resentidos les hubiera gustado nacer. No, son nuevos oligarcas que, amparados en privilegios del Estado y del poder, se quedan con los principales beneficios del Estado, se enriquecen en costa de la mayoría del pueblo. Me queda un minuto para irme a la pausa y me quiero hacer una pregunta, se la voy a transmitir a Ripoll, sobre el desarrollo del movimiento obrero vinculado a la fuerza política que ustedes representan en la provincia de Buenos Aires, que es allí donde se libra la madre de todas las batallas electorales. Apa. Electorales. Yo creo que... Una camarada suya dijo, nosotros preferimos la movilización callejera a ocupar un lugar en el Parlamento o en la legislatura. La realidad de a qué situación vamos en el país. Y nosotros opinamos que vamos a Jujuy. Vamos. Ahí la dejo con eso y sigue después, apenas regrese. Pero también el proyecto que tiene Ángela. Así que, Carlos, aquí vamos a entrar a jugar en la cancha caras nuevas, proyectos nuevos, porque más de lo mismo la gente ya no aguanta. Vamos a ver cuáles son los proyectos nuevos, entonces, sintetizados para que la gente pueda tener una definición en el momento en el que vota. Que aquí son unos lugares donde se van ganando voluntad. Ya volvemos. Tal cual. Na verdade, pedir desculpas ao povo argentino. Yo soy un gato, dice. Mira, bobo. Mica llama la inflación autocontrol. ¿Qué pasó con la pampa húmeda en la que el sector al que usted pertenece, Hacemos Unidos por Córdoba, que es el nombre con el que se presentaron? Sí, yo puedo hacer una distinción clara, es muy buena. No quiero señalar a la gente que recuerden que en esos lugares donde el gobierno al que usted pertenece hizo muchas obras de comunicación, puentes, etcétera, no fue acompañado porque se me ocurre que fue nacionalizada la elección. Y hubo un tema clarísimo, no se votó la gestión
en el interior de la provincia de Córdoba. A diferencia de lo que pasó en la capital, en esta querida ciudad de Córdoba, en donde un gobierno nuevo que encabeza Martín Yarlora y que realmente dio vuelta a la ciudad en comparación con lo que antes había ocurrido en la ciudad, con un buen conocimiento por parte de los vecinos de su gestión, que fue muy bueno para la capital porque efectivamente la gente pudo comparar y ahí se votó la gestión, por eso hubo una diferencia importante de votos que en se la mantuvo capital. con Pacerini. Que se mantuvo con Pacerini, se ratificó con Pacerini porque Pacerini era parte indisoluble de esa gestión y realmente la representaba muy bien, era parte de ese proyecto y de esa gestión. Ahora, en el interior de la provincia claramente no se votó la gestión. Yo le puedo decir con toda claridad, y eso pasó en todo el interior. Y además hubo un problema de conocimiento también, en eso quiero ser muy claro. Porque Martín Yarlora, ustedes fíjense lo que pasó. Pasó de ser intendente de la ciudad capital a ser gobernador electo de la provincia de Córdoba. Con mucha dedicación en la capital y no tenía el nivel de conocimiento que tenía juez en el interior provincial. Y además se dio un problema de, digamos, de marca, ¿no? En donde realmente juez capitalizó la marca de Cambiemos en función de lo que es una cuestión también del antikirchnerismo que en Córdoba funciona, ¿no es cierto? Pero yo quiero ser muy claro en ese aspecto. Vea, los otros días se hizo una comparación en la ciudad de Río Cuarto, en donde nuestro intendente, Juan Manuel Llamosas, intendente de la ciudad de Río Cuarto, con una excelente gestión, Córdoba está invirtiendo en este momento, digamos, el gobierno de la provincia, junto con el gobierno municipal de Río Cuarto, 7.000 millones de pesos, ¿no? Y eso no se reflejó en la Yo quiero volver al tema de lo que enunció Ángela Burgo, sí, candidata a diputada nacional, por un tema que le concierne en definitiva al Congreso Nacional, sobre esta cuestión de la edad de la imputabilidad, que es un tema capital para muchos, porque han habido muchos acontecimientos que afectan a niños, a menores, que han tenido como protagonistas también a menores como los autores de esos hechos. Yo creo que debemos tener mucho cuidado con lo que es la edad de la imputabilidad. La sociedad que hoy tenemos no es la misma de hace 30, 40 años. Los adolescentes de hoy no tienen nada en común con un adolescente de hace 30 o 40 años. Entonces creo que la postura debe ser bastante ecuánime para todos en cuanto a lo que es hacer parte de una sociedad. Si estamos diciendo que los chicos pueden votar a partir de los 16 años, también pongámonos como dicen, la remera de la justicia y bajemos la edad de la imputabilidad, porque hoy el 80% son esos chicos de 16, 17 años los que son las grandes bandas, los que son los grandes sicarios, los que están siendo, yo no diría utilizados, porque tienen bastante conciencia, tienen un nivel de capacidad bastante importante, y si no hacemos esa reforma junto a otras medidas, y lógicamente vamos a tener que los delincuentes ya saben que si traen a un sicario menor de 18 años, y la situación va a ser totalmente distinta, hablando desde el punto de la ejecución de la pena. Entonces sí, acá se tiene que modificar el código y se tiene que bajar la edad de la imputabilidad, y eso lo estamos necesitando todos. Una sociedad que hoy ya no da abasto con ese robo piraña, hoy ya no da abasto con que los sicarios tienen menos de 17 años, hoy ya no da abasto con estos chicos que de nenes de pecho ya no tienen absolutamente nada. En Córdoba, curiosamente, el tema de la seguridad que estaba muy instalado, neonatal, Blas Correa, etcétera, para no nombrar a todos. Además tenemos una invitada que quizás no conozca específicamente a qué me estoy refiriendo, y sería una grosería de parte mía hacerla participar de algo que no conoce. No tuvo incidencia el tema de la seguridad en la decisión del electorado porque, como acaba de decir Fortuna, lo que se recompensó, gratificó o premió por parte del votante de Córdoba en el orden municipal fue saber cuál era la obra que se había cumplido y la obra que se había prometido. Ese era el tema. Bueno, por la dupla Yarlora-Pacerini. Nosotros no tenemos la misma lectura porque primero hay la misma lectura mía. Sí, ¿por qué voy a decir? Primero porque sacamos 806.000 votos, estuvimos prácticamente a 2,5 puntos de ganar la elección, es decir, no hubo una cuestión, hubo una cuestión de una polarización muy grande
y frente a una desigualdad tremenda en materia de recursos para la campaña. Esto es lo otro que hay que señalar también. Es cierto que nosotros como autocrítica demoramos demasiado la publicidad del acuerdo de quienes iban a encabezar las principales candidaturas. Eso nos restó posibilidad de ganar tiempo para dar a conocer nuestras ideas, nuestras propuestas, pero también es cierto que montado en el aparato del Estado, sobre todo de la capital, el señor gobernador electo dispuso absolutamente todos los recursos municipales para instalar su foto, su cara, su campaña. Pero era su territorio. Claro, pero no con fondos partidarios y no con fondos personales, sino con fondos municipales. Entonces, esto es lo que nosotros queremos señalar y advertirle a la ciudadanía, que así como saqueó a la Municipalidad de Córdoba para ser gobernador, ahora lo más probable es que, como le salió bien, saquee a la provincia para ser presidente. Y en eso nosotros vamos a... la palabra saqueo. Sí, sí, fue un saqueo. ¿Puede especificar? Porque tiene una connotación muy grave. Tiene la connotación que es. Fue un robo. Un robo. Bueno, pero esos son por eso, perdón, ¿no? O sea, que sí, intervenga. Yo creo de que también, realmente doctora. Esos calificativos desmesurados, que no tienen nada que ver con la realidad, porque si hablamos de campañas electorales, también podemos decir que en otros distritos, como por ejemplo la Cava, o con otros protagonistas también las campañas se hacen, ¿no es cierto?, mediáticas y todo lo que está pasando actualmente. Yo creo de que realmente lo votan a Martín Yarlora por la excelente gestión que hace en Córdoba Capital. Mucha gente y porque además lo conocían a juez que había hecho una gestión pésima. Fíjese ¿verdad? Lo que ocurre. Pésima. Entonces, para el espectador, habla de robo y habla de excelencia. Pero por supuesto, entonces el espectador debe desorientarse. Porque es una confusión este tema. Yo estoy mencionando con toda claridad porque nosotros tenemos que analizar la realidad con objetividad. Martín tuvo realmente como principal preocupación gestionar bien para la capital, resolver los problemas de los vecinos de la capital. Eso le insumió muchísimo tiempo y no pudo hacerse conocer en el interior. Esta es la verdad. Nosotros en el interior, históricamente, ¿no es cierto?, ganábamos las elecciones provinciales con los votos del interior. Ahora quiero ser claro también en un aspecto que es importante remarcar. Fueron 870.000 votos que sacó Martín Yarlora, que obtuvimos nosotros en Hacemos Unidos por Córdoba, de toda la provincia, ¿verdad? La diferencia en capital fue de 56.000 votos y el interior le aportó 6.000 votos a la diferencia. Pero también el 62% de los votos, de esos 870.000, provinieron también del interior. Ahora, para que no porque se nosotros, una cosa, nosotros funcionamos como un partido provincial. Por eso también alineamos las elecciones municipales con la elección provincial, ¿no? Perdón, Carlos, quiero respecto a lo del partido provincial, ya se dio la palabra. Pero quiero aclarar algo. En definitiva, eso es el cordobesismo. Por supuesto. Bien. Quiero aclarar algo. Lo que nunca se había visto en Córdoba es, y esto nosotros tenemos proyectos de ley presentados al respecto y el doctor lo sabe, es usar a la propaganda institucional o la publicidad oficial del municipio para promover la imagen, la foto personal del candidato circunstancialmente administrador de un municipio. Eso es algo que nunca se vio y que no lo podemos naturalizar. ¿Por qué? Porque hay que tratar de propender a la profesionalización de la administración pública y a la separación entre partido, candidato y Estado. Eso es lo que nosotros hemos visto que mal, de una manera que no corresponde, porque es usar los recursos de todos. Pero yo creo también, Carlos, perdón, doctor. A ver, no sé de qué se horrorizan. No, por eso. Si es lo que hacen siempre. A nosotros que no tenemos... Pero también es... por ejemplo, no lo hace la Ciudad de Buenos Aires eso. Pero también es menospreciar al elector. Porque uno... A ver, por supuesto. Pero también es menospreciar al elector. Porque si uno abría las redes, desayunaba, almorzaba, comía con todas las propuestas, la propuesta 1, la propuesta 2 de Loredo. De Loredo tenía aproximadamente 150.000 seguidores y una maquinaria, pero era una locura lo que tenía él en redes. Y Daniel Pacerini no alcanzaba los 26.000, no tenía mucha cuenta verificada y era un hombre con bajo perfil. Decían que se lo iban a comer vivo en esas elecciones. La victoria fue rotunda porque no es el marketing hace parte de, pero la gente
la gente lo está midiendo a uno con otras cosas que no solamente viene por una pauta publicitaria. Sí, bueno, hay un tema, eso si es usted así. me permite, un tema muy importante que Decile, señalo. decile Un momentito. Que lo diga. Diga el tema. No, hay una cuestión muy importante que tuvo que ver con el trabajo territorial Tal cual. y con la militancia que se hizo en cada uno de los domicilios, en cada uno de los barrios. Eso tiene que ver con un... Eso en la capital. Eso en la capital, pero tiene que ver con el trabajo que habitualmente se hace también en los pueblos del interior. Por eso, si eso sería así, nosotros en la izquierda ganaríamos todas las elecciones, no saldríamos tercera fuerza nada más, con un sector. Lo que pasa porque es que No ustedes... los pueden porque obligar a la votar, elección pero no hay empatía. Claro, No claro. hay empatía No es y la así. empatía no se puede inyectar. Claro, claro. No, inyectar no. ¿La Lo que empatía no se cómo? puede... La empatía no la puedes inyectar. Uno puede querer A ver, ganar No, y querer ser la primera le fuerza. contesto al argumento de que es porque recorrieron casa por casa o todo eso. No, yo digo que la gestión Yo lo fue que lo más digo- Pero importante. complete a la Está bien. Yo lo que digo es que eso es lo normal que hacen los candidatos capitalistas. En la capital... Perdón, capitalinos, no capitalistas. No, y capitalistas. ¿También las dos cosas? Sí, Bueno. total. Hablamos de capitalismo. ¿Cuánto estás ganando hoy en la función que estás desempeñando? ¿O cuánto No, ganabas? soy jubilada. ¿Y cuánto ganaste cuando estuviste en el gobierno? Lo mismo que ganaba en el hospital italiano. ¿Y vives como en un barrio enfermera. popular? ¿Qué? ¿Vives en un barrio popular? Vivo en un barrio en Capital, ¿En qué barrio? en un barrio en Almagro. En Almagro. Almagro es un buen barrio. Sí. Bueno. Bueno, ¿y qué? Entonces no hablemos de capitalismo Y y vivo ahí. no seamos demagogos hablando de capitalismo cuando no nos conviene. Yo creo que ese discurso es lo que tiene a la gente hasta acá. Porque Mira, está yo muy lo que te bien quiero blanco, decir, negro, por eso, rojo y eso, pero la permítame que le gente está diga. mal. Yo te Los digo una políticos cosa. se la pasan peleando todos los días y no Ya, la solucionan propia nada. A ver, para evitar la pelea, Kirchner, para la propia escucharla Cristina a Kirchner Ripoll. dijo que había que defender al capitalismo porque era un sistema que funcionaba. Y obvio. Y nosotros opinamos que es el que nos está hundiendo, a nosotros y a todo el planeta, porque todas las medidas que toma este sistema son contra los pueblos, son contra todas las posibilidades de desarrollo y más los pueblos como el ¿Y nuestro. cómo está Cuba? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? Cuba es la panacea del socialismo. No, no es. Pero por nosotros favor. somos socialistas y nuestra panacea no, es Entonces, Cuba. cuando nos conviene, sí, Cuba. Sí, cuando nos Cuba, conviene, sí Venezuela, somos capitalismo. corran y cuando no por no. ahí. Yo te en estoy Cuba, diciendo- en las políticas socialistas se ve ese capitalismo desmedido, salvaje, obsceno, que no tiene ni siquiera para un papel higiénico. Lo estamos viendo en Venezuela, con los vecinos de nosotros Y nosotros en somos Venezuela. críticos de ¿Y dónde Cuba me y de dejas ese Venezuela. discurso? ¿Qué Pero decís? por No favor. somos Perdón, críticos. quiero volver. Yo lo que quiero Vilma, decir... bueno. pará. Ya tiene que Yo salir lo la que quiero Argentina de decir eso. A ver que que es- complete Ripoll. Por eso, quiero Complete. decir que es habitual, que no hay una igualdad del reparto de la plata para hacer campaña. De ninguna manera. Cada uno que está en funciones toma y hace lo que él dice. Tiene una ventaja. Eso en cualquier parte del mundo, el que gobierna y puede inaugurar obras y tiene una ventaja natural. Ahora, hay que empezar a hablar de este tema para ver cuáles van a ser los límites y dónde hay uso y dónde hay abuso. En nuestra opinión, en la campaña electoral que acaba de terminar, hubo no un uso, que en una parte sí, sino hubo un abuso de los recursos del Estado para favorecer a la fuerza política que controla. Hubo muchas circunstancialmente. obras, hubo muchas Pero obras. por supuesto, también es cierto que han... Claro. Y nosotros en Y nuestra... eso obviamente se hacía público. Y por supuesto que ustedes lo saben, que nosotros también hemos reconocido las cosas buenas, porque nadie que gana elecciones y que está todo el tiempo hace todo mal. Nosotros no hicimos una campaña extrema. Ahora, señalamos, porque somos oposición, los puntos Pero débiles. nosotros ¿Por qué no les también, gustó? perdóname, nosotros también en esta elección en Capital hemos demostrado que la relación de la militancia con la gente puede torcer el resultado también de una elección. Bueno, En los niveles de Pero conocimiento. tienen que tener nosotros espacio en los medios, espacio en la tele, espacio en los carteles, espacio incluso en las cosas. Mira, a mí me contaban los compañeros cómo les habían ido los últimos días a cambiar la heladera. Todavía yo les hacía el chiste. Ripoll, yo te voy a preguntar de si me algo. decían, ¿por qué no me trajeron antes? Yo te voy a preguntar Si algo. ¿Tú sabes cambiaban, cuánto estamos invirtiendo en mi campaña? ¿Tú sabes quiénes me apoyan a mí? ¿Qué capital tenemos? pero para la elección, no para elegirte a vos. La elección global. Y No, te no digo pasa. más. No, para Larreta en no para Capital elegirme a hace vos. lo mismo. Y yo creo que todas las elecciones son válidas, tanto un candidato como yo, que voy a una de diputada nacional, como un candidato a la gobernación. Yo creo que uno no puede menospreciar al elector. Yo no he invertido absolutamente nada y créeme que voy a dar una sorpresa electoral ahora. Bueno. Entonces considero que hoy el argentino está mirando más allá del conflicto, más allá del problema, más allá que no se solucione nada. Vimos una
Córdoba que creció, sí. Yo no soy del ala de Yarlora, ni soy del ala de Pacerini, porque tengo una postura muy independiente, ni tampoco soy una gran cuestionadora de la izquierda. Pero acá lo que se vio en las elecciones en Córdoba sorprendió a todos. No fue que las encuestas fallaron, fue que se hizo lo que se tenía que hacer, una buena política. Yo no pertenezco a ningún sector, pero lo que Nos vi queda fue un minuto, voy a terminar con Ripoll. No, yo decirle de verdad que el problema todo... Para que esos minutos que le faltan en otros lugares los tenga aquí. Claro, un muchas problema gracias. de justicia. Muchas gracias. Me Pero para parece bien decir porque una cosa que no le terminé... Todos somos invitados. Que no le terminé de... Igualdad de condiciones. No le terminé de Ahora sí. responder. La porteña. Que el problema fundamental de la seguridad, además del desastre social que hay y que lleva a que los pibes sean carne de cañón del narcotráfico y se transformen en soldaditos, porque le ponen lo que la vida, el país no les da, que son posibilidades, como poniendo plata y haciendo... Ahora, le aclaro que la policía es cómplice, la justicia es cómplice, y si no, fíjense, yo soy santafesina. Si no, le digo, cada vez que hay un poquito de investigación, caen los comisarios. Todo, porque es todo un solo sistema de complicidad que hace que ellos, todos, tengan que ver con cómo... La cana te dice, la policía te dice que tenés que salir a robar para ellos, y si no, te dejan el área Nos tenemos limpia. que ir. Hay que romper con la corrupción. Bueno. Esa sería la síntesis. Está muy bien. Gracias a todos. No, Hasta la por favor. próxima. Nos querían imponer el cristianismo.